Hola, ¿qué tal amigos? Esto es En Contexto desde el Caribe. Me acompaña el promotor cultural Sergio Lugo. Hola amigos. Un servidor, Eric Werner. Vamos a comenzar el análisis del tema local en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Para ello vamos a tomar el tema de Aguacán, el polémico tema de la privatización del agua en el municipio de Solidaridad, que continúa a pesar de que el gobierno nuevo de Laura Beristain continúa en litigio frente a esta empresa que recibió una concesión hasta el año 2053 por parte del gobierno municipal de Mauricio Góngora y ratificado por el Congreso de la entonces legislatura que estaba encabezada por el PRI, donde estaba Chanito Toledo y de diversas figuras que ratificaron esta privatización. ¿Tú qué opinas de esto, Sergio? Pues bueno, es que ya el agua es un derecho universal, entonces es increíble como en esta región del Caribe tengamos que estar supeditados a una empresa privada, ¿no? Prácticamente pues es una privatización, porque si va a estar ampliada hasta ese año que acabas de decir, pues es casi como a perpetuidad. Imagínate cuánto dinero nos están robando ahí esta empresa, cuando en otros municipios pues es una paramunicipal, ¿no? Y nos damos cuenta en el cobro excesivo que llega, te la cortan, si no pagas en el día que te dicen que es hasta ahí, pues entonces te cobran de más. Entonces es increíble y ojalá se pueda revertir esto, y creo que lo único, al menos que lo digan los abogados, algo distinto, aquí Andrés Manuel tendría que llegar y poner orden, no sé si una especie de decreto presidencial, pero decir adiós a esta concesión. La realidad es que Aguacán se tiene que ir de Playa del Carmen. Lleva más años operando en el municipio de Benito Juárez, con cabecera en Cancún e Isla Mujeres. Sin embargo, en Solidaridad inició apenas la concesión en el año 2014. Pero de fondo, esta concesión fue entregada fuera del marco legal, ya que específicamente en el bando municipal de Solidaridad establece que no se puede entregar el servicio de agua a privados. De igual forma, contraviene diversas disposiciones, ya que la privatización no se sabe a dónde fueron a parar los recursos cuando fueron recibidos por el gobierno de Roberto Borge. Entonces, de origen esta concesión viene muy mal, y tenemos como ciudadanía exigir a todas las instancias, tanto a los legisladores como bien dices al presidente de la República y también a la presidenta municipal Laura Beristain, que a pesar de que ha continuado con el proceso de la demanda que inició originalmente el síndico Juan Carlos Beristain y se le ha dado seguimiento en la presente administración, la realidad es que ya entramos al año 2021 y no se ve que vayan a quitarle la concesión a esta empresa, a pesar de que fue una promesa de campaña. Entonces yo creo que sería muy contundente que llegara el presidente y por decreto federal se anular esta concesión, o que los diputados también tuvieran un papel más activo, porque dejan solo al gobierno municipal. Y perdón, hay Dime. un documental que ahorita tú lo conoces muy bien para que digas el título, sobre el agua del RT, que es creo que del 2015. Ojalá que puedas ahondar un poquito, porque ahí explican de cómo pues el agua se la están robando lo que es Cancún y aquí Playa del Carmen, y salen personajes interesantes que... Sí, ese documental se llama Cancún, el lujo del agua, y es un documental, como bien mencionas, de Ria Novosti, de Actualidad RT, y ahí denuncia, fue de las primeras cadenas de medios de comunicación que denunciaron esta situación, que ahora sí que se perpetúa y que no hemos logrado revertirla. De igual forma, vemos que tenemos una herencia que se queja mucho la ciudadanía de los baches y de las luminarias que faltan en Playa del Carmen, cuando vemos que estas fallas es porque los gobiernos del PRIAN pasados utilizaron productos e insumos de mala calidad. Entonces las luminarias se encontraban completamente fundidas en Playa del Carmen después del paso de los huracanes de esta temporada pasada de 2020, y desafortunadamente pues nos damos cuenta que se tenía una visión cortoplacista y que ahora le quieren exigir al nuevo municipio que resuelva todo en un corto plazo. Sin embargo, se está haciendo un esfuerzo por parte del gobierno de Laura Beristain por renovar todas estas luminarias que fallan y que ya llevan un gran avance. Leí la otra vez que llevaban instaladas 3,600 luminarias en todo el municipio. ¿Qué opinas de esto, Sergio? Sí, y apenas vi que estuvieron en Villas del Sol y parte de Palmas,
Y también, como mencionabas, en la cuestión de los baches, pues prácticamente lo que hacían los gobiernos del PRIAN utilizaban pues concreto o hidráulico, asfalto chafa, precisamente porque lo que querían era de ahorrarse dinero y ocuparlo en las campañas. Entonces, claro. ¿De qué servía? De que te durara a lo mejor un año, pero después ibas a tener que volver a hacer los baches. Entonces, desafortunadamente, la guerra sucia del PRIAN le están echando la culpa a Laura Beristain en las redes sociales, cuando eso es, como tú dices, es una herencia de los gobiernos anteriores del PRIAN. Totalmente, se requiere una nueva visión de largo plazo, inclusive el ejemplo está en Avenida CTM, que donde se puso concreto hidráulico ahora en la nueva administración, y frente a Walmart en la Avenida 115 también se puso concreto hidráulico, que debe de durar al menos 15, 20 años, no como los gobiernos pasados que nos dejaron asfalto de 10 centímetros y que en temporada de lluvias pues se vuelven hoyos. También es responsabilidad de Aguacán porque hacen reparaciones y no están utilizando material de buena calidad en las tuberías y provoca fugas que a su vez generan problemas en el asfalto. Bueno, con esto concluimos el análisis del tema local de Playa del Carmen y damos concluido el bloque 1. Continuando con el bloque 2 de En Contexto desde el Caribe, vamos a hacer el análisis de los temas nacionales, empezando este año 2021 con el luto nacional que representó la muerte del compositor y cantautor Armando Manzanero, que es originario de aquí de la península de Yucatán, y también la muerte del escritor guerrerense Antonio Velasco Piña el 27 de diciembre de 2020. ¿Quieres comentar algo sobre estas muertes, Sergio? Bueno, sí, de Armando Manzanero, que pues todo el mundo lo conoce como compositor romántico, también era indígena maya, netamente, nació en Yucatán, y él estuvo a favor del Tren Maya y defendió a López Obrador, eso también habrá que resaltarlo. Y ya en sus canciones, pues les recomiendo que vean un video que ya está ahí en YouTube, donde la canción de Adoro la empieza a cantar en maya, que él explica que su abuelita pues lo llevaba a Chichén Itzá, y lo que pasa es de que él está con la orquesta en Chichén Itzá junto a Plácido Domingo, sí. Entonces está muy bonito porque ahí explica que su abuelita maya pues lo llevaba, pero imagínense, hace cuántos años a Chichén Itzá, que no tenía ahorita el resplandor, o más bien que no era tan conocido, y explica, y su abuelita era maya, entonces pues es muy lindo, ahí lo estamos escuchando en maya, y ya después continúa Plácido Domingo con esta canción de Adoro, y pues a lo mejor los millennials, o no tan millennials, lo conocieron muchas canciones con Luis Miguel en sus discos romances, ¿no? Como Somos Novios, o pues Por Debajo de la Mesa, pero bueno, al menos tuve el privilegio de haberlo visto en vivo en Taxco durante la Feria de la Plata, y bueno, sin duda era un hombre increíble y muy se dejaba apapachar por todos, entonces pues lo recordamos a don Armando Manzanero. Así es, un gran artista que dejó un gran legado musical y pues que en paz descanse el gran Armando Manzanero. De igual forma, el escritor Antonio Velasco Piña dejó un gran legado literario con sus obras de Ayocuán, de Regina, El Círculo Negro, que en lo personal creo que son libros que todo mexicano debería leer, no solo por el contexto histórico, sino por la magia que le imprime a sus textos y la parte espiritual que utilizando la cosmovisión de los pueblos originarios. Entonces, otra de sus grandes obras fue, sin lugar a dudas, Regina, que habla del movimiento del 68 en una historia novelada, pero utiliza metáforas de los pueblos originarios, de la cultura mexica, tolteca, los mixtecos y los mayas. Entonces, una gran obra, lamentamos su fallecimiento, y era una persona mayor. Ambos fallecen por el COVID, muestra de que la pandemia está pues fuerte y que está atacando a los más vulnerables, personas adultos mayores, y pues que nos sigamos cuidando para que mantengamos el legado de nuestros adultos mayores aún en vida. Sí, y de Antonio Velasco Piña, pues él era de Buenavista de Cuéllar, en Guerrero, y tuve el privilegio de que le hicieron un homenaje en Taxco Guerrero allá por el 2013-2014, y él pues platicaba, ¿no? De, como te dices, de las metáforas, pues para él el bosque de Chapultepec tiene vida, los árboles, y entonces para él era muy importante las marchas que hacen, hablaba mucho de los niños héroes, y bueno, las marchas pues se pueden ver, o sea, se hacía una comparación con las marchas de la lucha de la izquierda cuando iban desde Reforma, Chapultepec hasta el Zócalo, porque de alguna manera va limpiando, ¿no? Pero eso a lo mejor no lo van a entender si no leen a Regina, porque precisamente ahí con Regina pues era una mujer predestinada a salvar al país, pero era un ciclo, porque ahí el tiempo es cíclico, ¿no? Para los indígenas, entonces hay algún momento donde
va a Teotihuacán y las pirámides pues tienen cierta energía que para despertarla tenían sus guardianes, y uno era de la cultura mixteca, otro maya, si no me recuerdo, tolteca y mexica, y entonces juntos pues despertaban a la pirámide, y lo mismo que el Popocatépetl, ¿no? Los volcanes que tenían vida. Entonces era ese ciclo, y Regina pues era una mujer que había estado con los tibetanos, pero en el movimiento del 68 era la que iba a crear la conciencia de los estudiantes. Afortunadamente pues ahí el autor Velasco Piña me dedicó ese libro y se lo recomiendo bastante. O sea, como tú dices, con muchas metáforas, pero sí tiene mucho conocimiento, que está en forma de novela y es de una manera muy fácil de entenderlo para cualquier tipo de personas. Y el otro libro, pues Tlacaelel, y Tlacaelel de alguna forma era el que gobernaba detrás de los tlatoanis, ¿no? O sea, como dice, el consejero, como decimos coloquialmente, el que estaba detrás de la silla. Entonces, si ustedes quieren conocer más sobre la cultura indígena de nuestro país, pues Antonio Velasco Piña es un excelente autor, y sobre el 68 también. Sí, y de igual forma el que mencionamos, el otro libro del Círculo Negro, que habla de ese grupo compacto que estaba detrás del régimen político y que le llamaba la monarquía sexenal. O sea, se le entregaba poder plenipotenciario al presidente, pero solo 6 años. Él lo denomina como una monarquía sexenal, que tenía que ceder el poder, y esa era la regla, que el régimen detrás siempre mantenía la transición para, entre comillas, mantener la estabilidad política del país, que parte desde la revolución. Pero muy interesante, es un libro corto, pero muy bueno. Entonces, pues queda en nuestra memoria Velasco Piña y su gran legado literario. De igual forma, queremos abordar en sentido de efeméride el doble. El 29 de diciembre nace Alfaro Siqueiros y el 6 de enero fallece. Entonces, doble efeméride en relación a este gran artista muralista mexicano, que también dejó un legado plasmado en el mural, en la Marcha de la Humanidad, que está ahí en el Poliforum Siqueiros en Avenida Insurgentes, que es el mural más grande del mundo, y también tiene obras en Ciudad Universitaria, y son pues un gran legado que nos deja David Alfaro Siqueiros. ¿Tú qué opinas? Fue comunista, afortunadamente fue de los muralistas que en la época de el presidente Álvaro Obregón fueron de una forma para educar al pueblo, ¿no? Claro. A través de José Vasconcelos con los murales, y David Alfaro Siqueiros estuvo en la Revolución Mexicana, participó, después estuvo allá con los españoles en contra de Franco y de los franquistas, estuvo a favor de la República, creo hasta se hizo coronel, y bueno, era comunista, era estalinista. Desafortunadamente pues él le atentó la primera vez contra Trotsky allá en Coyoacán, y después en los años finales de los 50 apoyó al movimiento ferrocarrilero, y en ese entonces el presidente López Mateos lo encarceló. Ahí va Julio Scherer, todavía no tan conocido, lo entrevista en la cárcel, de ahí nace un libro, Entre la piel y la entraña, que se publica, y ahí es el carácter bravo, ¿no?, de lo que era Siqueiros. Entonces, a su modo, él siempre fue un comunista muy congruente como era. Sí, totalmente, un gran legado de lo que fue David Alfaro Siqueiros. Entonces, con esto concluimos el bloque 2 de En Contexto desde el Caribe. Continuando con el bloque 3 internacional de En Contexto desde el Caribe, vamos a iniciar primero con un paréntesis sobre la definición de la candidatura en el estado de Guerrero por parte de Morena, donde Félix Salgado Macedonio se impuso sobre Amílcar Sandoval. Platícanos de esto, Sergio. Sí, bueno, dentro de los precandidatos a Morena de Guerrero estaba Pablo Amílcar Sandoval, que es hermano de Irma Sandoval, secretaria de la Función Pública, que a su vez ella es esposa de John Ackerman, el analista gringo, y bueno, el otro candidato es Félix Salgado Macedonio, conocido como el Toro Sin Cerca. Hubo una encuesta, se iba a dar a conocer, pero al parecer hubo presión para que no se la dieran a Félix. Mario Delgado tuvo que posponer esta y dijo que se iban a hacer otras 2 encuestas. Finalmente nombran a Félix ganador de las encuestas, no sabemos cómo fue, pero lo que sí es indudable que tiene todo el respaldo del pueblo. En su desesperación, John Ackerman mandó a publicar en La Jornada una lista de intelectuales connotados de izquierda que apoyaban a Amílcar Sandoval,
pero el problema es de que Amílcar Sandoval pues es un hombre pedante que no tiene el lenguaje del pueblo, que casi nadie lo conoce en Guerrero. Se hace valer por la familia, porque el abuelo, que fue mi amigo, sí era de izquierda, su padre también, su tío Cuauhtémoc también fue mi amigo, sí eran de izquierda, pero Amílcar Sandoval no. Entonces nosotros lo vimos que con todo lo que estaba haciendo Ackerman y el ruido en las redes sociales, querían dar el dedazo desde la capital, o sea, como la sombra del caudillo. Entonces, pues la gente de Guerrero dijeron, no, perdón la palabra, pero ni madres, el que decide es el pueblo, y ahí pues basta ver con los videos, ¿no? De cómo la gente lo arropa, y a Félix Salgado, pues la trayectoria la tiene desde el 88, cuando le decían el diputado Costales que arrojó las boletas electorales quemadas a favor del Frente Democrático Nacional, que después fue el PRD. Entonces ahorita ya se la dieron, pero hay un fiscal que se llama Javier Olea, que fue fiscal en el gobierno de Guerrero en 2015, 3 años nada más duró, se está aliando con John Ackerman para decir que Félix tiene una denuncia por violación, pero lo que no dicen es de que Javier Olea, el abogado, es priista, que le gusta hacer escándalos, ya lo conocen, al parecer también le gusta el chupe, pero lo más importante es que su padre, de nombre también Javier Olea, fue gobernador interino en Guerrero del PRI en 1975, fue el que le entregó la gubernatura a Rubén Figueroa, el asesino de guerrilleros de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, y tuvo una trayectoria el padre Javier Olea con López Mateos, Díaz Ordaz, Luis Echeverría, López Portillo, o sea, todo en el PRI, pero después, en el 99, ese Javier Olea padre quiso ser gobernador por el PRD y en una elección interna para precandidato perdió, y perdió precisamente con Félix Salgado Macedonio. Entonces el padre murió en el 2015 y obviamente ahorita el hijo se está vengando del padre por lo que le hizo Félix Salgado Macedonio. Lo increíble es de cómo John Ackerman, que se dice de izquierda, y con su hermana, están utilizando a este hombre priista para atacar a Félix Salgado Macedonio. Cuando John Ackerman, Amílcar Sandoval, pues todos apoyaron a Mario Delgado, ahora lo están atacando. Entonces, ¿dónde está la congruencia, no? Lo que se ve es que están buscando el interés personal, pues para imponer al cuñado. Pues enhorabuena por la elección de Salgado Macedonio. Cabe contextualizar en el ámbito internacional que Guerrero pues es una pieza clave para la pacificación del país. Toda la ruta de la amapola, del opio hacia Estados Unidos, empieza desde Guerrero, desde la costa de Guerrero, y obviamente existen grupos paramilitares también financiados por oscuros intereses de mineras británico-canadienses, y también hay grupos de autodefensa. O sea, el contexto en el estado de Guerrero es muy complejo, y se requiere de un líder como Salgado Macedonio para empezar a transformar el estado desde la raíz, para empezar a abatir la miseria y el rezago educativo y tantos problemas que tiene Guerrero, sobre todo en la zona de la montaña donde hay índices de pobreza muy lacerantes. Entonces, enhorabuena y un gran reto para esta entidad del estado mexicano. Continuando con el tema internacional, vamos a hacer el análisis de lo que sucedió en Washington, esta toma de los seguidores de Donald Trump de manera muy desorganizada y sin una agenda política, lograron interrumpir la sesión del Senado para la ratificación de Joe Biden, pero solo de manera temporal, porque en la madrugada banearon a Donald Trump, le prohibieron que pudiera publicar en sus plataformas de redes sociales, algo inédito. O sea, ahí se ve el poder de la nueva oligarquía mediática y del oligopolio de lo que representa el social media, las redes sociales, cómo silenciaron a Trump y reanudaron la sesión del Congreso para ratificar a Joe Biden. Ahí salió a lucir el papel de Hillary Clinton, quien tuiteó que no podía hacer eso, un arrebato a la democracia, y ahí se ve quién está detrás de Kamala Harris y de Joe Biden. La madre de estos es Hillary Clinton, que obviamente va a gobernar tras bambalinas. ¿Cómo ves esto tú? Bueno, sí, hay una foto, ya es histórica, donde el Capitolio pues está ardiendo en llamas por afuera, al parecer la tomaron Reuters, y entonces pues yo diría, es la democracia gringa que nos han querido imponer en todos los países, ¿no? Y a base de invasiones de parte del gobierno de Estados Unidos. Entonces ellos tienen una contradicción porque pues ahí están los extremistas contra el Deep State, como dices, el Estado profundo, y aunado a todo lo que dices, pues sí, es también preocupante por un lado que dentro del Capitolio hay una foto donde va un hombre con la bandera confederada, que era de los estados sureños, que en la guerra de secesión eran los que estaban a favor de los esclavos negros, y no lo digo negros de manera peyorativa.
Y eso fue el contexto porque de ahí vienen las raíces del Ku Klux Klan y que muchos también fueron nazis, ¿no? Entonces, de alguna forma, se está alimentando eso. Entonces, es muy complejo, muy difícil de explicar hasta que conozcan el contexto como lo que tú acabas de decir, pero indudablemente Trump será recordado hasta en sus últimos días de su mandato. Sí, increíble o sea, en Estados Unidos es tan duro el régimen policíaco que asombra que hayan logrado hacer esto, o sea, porque allá están sometidos a la mano dura de las policías y que hayan desafiado y tomar las instituciones, obviamente asusados por Donald Trump desde la presidencia, que finalmente no supo darle un cauce, o si hubiera tenido ahí el liderazgo para decir, sí, vamos a tomar el Congreso y no vamos a permitir que se ratifique, hubiera sido otra cosa, pero sale dando un mensaje así como de, no, váyanse a sus casas, los amamos. Totalmente incongruente, se ve que es un hombre de negocios, hablador, pero que no tiene la praxis política. Sí. O sea, ahí se vio lo que representa realmente Donald Trump, que es un empresario venido a político, que no sabe cómo abordar toda esta crisis que están teniendo. Obviamente, encima de la ideología del supremacismo blanco, como bien señalas, bien lo puntualiza el analista, el mejor analista del país, el doctor Alfredo Jalife, que fue el que mejor vaticinó que esto iba a suceder y que apenas comienza, porque los problemas políticos van a continuar y solo dura 4 años la presidencia de Estados Unidos. O sea, dentro de 4 años seguramente se especula que Donald Trump quiera volver a participar por la presidencia. Imagínate, ya más polarizado el país. Es sin precedentes lo que pasó simplemente en Estados Unidos. Nos quedamos sin palabras al ver cómo estaba sucediendo, como en cualquier país en vías de desarrollo, la toma de un congreso por un proceso electoral que evidentemente tiene muchos problemas. Su sistema electoral en Estados Unidos está totalmente fuera de una actualización de un sistema homologado. Cada estado tiene sus reglas y tiene diferente valor, como sabemos, el colegio electoral. Entonces tal vez sea momento de una reforma, no lo sé, eso lo tendrían que discutir al interior. De igual forma está la parte de que querían, o sea, ya en la parte final del mandato de Trump se cancela la extradición de Julian Assange, lo que abría la especulación a que saliera en libertad bajo fianza. Sin embargo, ya se la negaron. Ahí vemos que Reino Unido toma un papel importante geopolítico y se queda con Assange en la transición de Estados Unidos. O sea, hasta López Obrador le ofreció asilo político, instruyó a Marcelo Ebrard para que México intercediera y figurara como protector en el modo de asilo político de Julian Assange. ¿Qué opinas de esto? Bueno, sí, y el contexto es de que primero fue Correa en Ecuador quien les dio el asilo en su embajada, pero el traidor de Lenín Moreno ¿Lo entregó? Lo entregó, tienen allá en Inglaterra, y entonces ahora Andrés Manuel quiere hacer eso, entonces practicando la doctrina Estrada de México, la diplomacia, y la derecha mexicana está encabronada porque dice, no, es que entonces está desafiando a Joe Biden, ¿no?, en la presidencia, pero pues es que simplemente estamos ejerciendo la soberanía que tenemos, ¿no? Y habrá que ver, sí, como dices, cómo va a ser el trato de Biden con México al tener a Julian Assange, y finalmente, que tiene que ver con Assange, tú decías de los poderes de los medios, las redes, o sea, imagínate si al presidente todavía Trump lo censura Twitter, Instagram o Facebook, pues ¿qué nos van a hacer a nosotros, no? Totalmente. También nos van a hacer. Entonces tendría que haber otras alternativas de redes sociales para este tipo de censura. Totalmente, o sea, vemos ahí el poder de los medios, y en Julian Assange vemos también el poder que representa los que van a retomar la presidencia en Estados Unidos. O sea, los que persiguieron a Julian Assange fueron Obama y los Clinton. Y Joe Biden pertenece, y Kamala Harris, al grupo de los Obama y de los Clinton. Entonces, obviamente por eso sale a relucir el tema de Julian Assange en esta transición. Pero como te repito, o sea, Reino Unido ahí se queda a Julian Assange como pieza política, y México obviamente se pone o destaca a nivel internacional por la calidad moral de ofrecerle asilo político, a pesar del costo político que sí representaría, porque el grupo que regresa en Estados Unidos es el que lo quiere extraditar, o sea, matar. Pero ahí hace México, como bien dices, valer su papel internacional, diplomático, como un estado protector de la libertad de prensa, porque cabe señalar
que Julian Assange está preso ilegalmente, o sea, está acusado de un delito fabricado en Suecia de violación y por eso está preso cuando es un hombre, es el ideólogo de la libertad digital del siglo XXI. Gracias a este hacker activista, que es una persona brillante, una persona que debería pasar a la historia como un prócer de la humanidad, ni siquiera de un país, del planeta, por defender la libertad de prensa y exhibir todos los crímenes de guerra de lesa humanidad que realizó Estados Unidos en Medio Oriente, además que exhibió los cables diplomáticos que filtró Chelsea Manning, donde exhibía todo el papel de desestabilización de la CIA y de las instituciones americanas sobre todos los países del mundo, incluido México. A través de esta plataforma de Wikileaks se exhibió cómo traficaban armas desde Estados Unidos a través de las instituciones en la operación Rápido y Furioso, googléanle ustedes mismos, y se exhibe cómo traían armas para identificar las rutas de la distribución. O sea, es una burla cómo los Estados Unidos intervienen en todos los países del mundo y quedaron exhibidos gracias a Julian Assange. Con esto concluimos el bloque 3 internacional de En Contexto desde el Caribe. Hasta la próxima.